bien, muchas gracias Marcela, Hernán, Eduardo, a todo el equipo y a los televidentes de la Crónica del Mediodía. Y con Canal 10 nos vinimos al polo sanitario. Ya hemos estado días pasados viendo lo abarrotadas que estaban las instalaciones del Hospital de Niños, del Hospital Rawson. Al frente está el Hospital San Roque. Aquí hay mucha gente, hay más que la semana pasada y la anterior. Sigue colapsado el servicio en los grandes hospitales. La gente se está haciendo atender en los dispensarios o no. Bueno, nos fuimos hasta La Guardia y en La Guardia nos ha atendido el cuerpo médico que están trabajando allí. La jefa de guardia de hoy día es la doctora Patricia Porra. Doctora, buen día. ¿Cómo estamos respecto de la atención aquí en el Hospital San Roque en La Guardia? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, con respecto al panorama actual, es como está pasando en todo Córdoba, estamos desbordados. Desde hace ya prácticamente 2 semanas estamos con un porcentaje de atención de 320 pacientes por día, entre los pacientes con las otras comorbilidades, más los pacientes con este pico de la epidemia de dengue que estamos sufriendo todos. Entonces realmente está abarrotada la guardia, más las demoras, que implica analizar cada caso y cada particularidad con sus comorbilidades y solicitar, digamos, los laboratorios pertinentes para poder orientarnos a los diagnósticos. Se suman 2 médicas, una infectóloga y doctora, ¿usted también está en La Guardia? Sí. ¿Su nombre? Andrea Bonot. Andrea, cuéntenos. Bueno, con respecto a lo que decía Patricia, la cantidad de pacientes que estamos viendo, debido al incremento que se ha dado en estos últimos días, esperamos un pico para la semana que viene y la otra debido a la inclemencia del tiempo. Así que bueno, queremos pedirles a la ciudadanía que ante los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, consulte a la guardia, ¿sí? Otra cosa que le queremos pedir es que por favor liberen los hospitales grandes y recurran a los dispensarios, ¿sí? Y a las unidades más chicas. En la salita, por ejemplo, que denominamos. Exactamente, exactamente. En donde podemos hacer diagnósticos de dengue ante los síntomas más chicos, más pequeños. Dolor de cabeza, fiebre común, diarrea. Y si es o no es, y si hay sospecha que es, lo mandan a un hospital más grande. En los hospitales más grandes podemos hacer tratamiento de las complicaciones, ¿sí? Y no nos olvidemos que en los hospitales estamos tratando también otro tipo de patologías, ¿sí? Esto no es como el COVID. En los hospitales grandes estamos asistiendo y viendo otro tipo de patologías también. Entonces se nos complica y se nos juntan todas las enfermedades. Por eso por ahí tenemos unas demoras de 5 o 6 horas y eso hace que los pacientes tengan que esperar un poquito de tiempo aquí, ¿sí? Se suma una especialista en esta cuestión de las infectocontagiosas. Bueno, el dengue no se contagia entre las personas, pero sí con el mosquito, así que también es contagiosa. Doctora, ¿su nombre? Miriam Maldonado. Miriam, bueno, cuéntenos, aquí en el San Roque se ha habilitado un consultorio específicamente, pero ¿cómo es la etapa de atención de los y las pacientes? ¿Se les hace un examen, se les extrae sangre? ¿Cómo es? Sí, el paciente generalmente concurre a la guardia, pero ese paciente va a necesitar un control a las 48 horas, que puede ser antes. De hecho, hay signos de alarma que se le explican al paciente que ante la presencia de esos signos de alarma debe consultar en forma inmediata nuevamente a la guardia. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Un signo de alarma muy común es los vómitos, pero vómitos que son imparables. Más de 3 vómitos en 1 hora, por ejemplo, la presencia de signos de sangrado, dolor abdominal intenso, la presencia de edemas, el cambio en la conducta del paciente. ¿La temperatura? La temperatura sí, fiebre, digamos, una fiebre alta, incontrolable, digamos. Ahora llega la persona acá. El análisis de sangre para determinar dengue sí o sí, no es como un test de coronavirus. Depende, ¿no es cierto? Si es una persona joven que no tiene ningún signo, no tiene ningún antecedente de riesgo, ninguna comorbilidad, no es diabético. ¿No tiene hipertensión? No tiene alguna enfermedad de base, uno lo valora clínicamente y por ahí puede ser que ese paciente se le pida el laboratorio
a las 48 horas, dependiendo de la clínica y de los antecedentes del paciente. Se puede hacer así, que de hecho eso es lo que podría hacer un dispensario. Y ese paciente que sí tiene factor de riesgo, un diabético, por ejemplo, que tiene toda la clínica de dengue, bueno, a ese sí tenemos que hacerle laboratorio. Entonces, por ahí haya algún centro periférico que no tenga un laboratorio, ahí lo va a tener que derivar a un centro como el nuestro. Bien, está claro, ¿no?, cómo son las etapas. Lo importante es que vayan primero a un centro de atención primaria, dispensario, salita, como se llame, y se hagan ver por los síntomas más leves. Allí van a determinar si se puede seguir avanzando. Doctoras, muchas gracias, y en ustedes tres el agradecimiento a todo el equipo médico, en este caso sería de la provincia, por todo lo que hacen. Muchas gracias. No, simplemente decirle a la población que estamos poniendo todo de nuestra parte para que esas esperas no sean tan largas y tediosas. Hay gente que espera 4 o 5 horas para ser atendido o para recibir un análisis, pero bueno, estamos como colapsados, el laboratorio tampoco da abasto y bueno, les pedimos esa paciencia y bueno, todos van a ser atendidos. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hospital San Roque, aquí haciendo lo humanamente y lo no humanamente posible para que toda la gente tenga la atención. Estuvimos en La Guardia recién, hay mucha gente todavía, se habla de más de 300 pacientes diarios solo en este hospital, imagínense ustedes. Por eso, mejor ir a los centros periféricos primero y después esperar la derivación a estos grandes centros de salud. Marcela, Eduardo y Hernán. Gracias, muy amable, muchas gracias.